Memo, hay un tema de convivencia ciudadana, si se podría llamar así. La ternura, hablando de ella como un sentimiento que convoca la colectividad, la búsqueda del bienestar común, la preocupación por el otro y pues obviamente por sí mismo. La ternura como aquel sentimiento que reconoce las virtudes y las dificultades, las potencialidades y las carencias, que identifica las más sutiles diferencias y pues que obviamente las respeta. La ternura es la expresión sentida del afecto en una época de crisis de valores en la que la misma vida está en juego. A ver, cuando nosotros hablamos de sociedad moderna, uno tendría como que enmarcarlo en tres cosas fundamentales. Primero, un hombre solo, un hombre completamente solo, que habita lugares donde no se encuentra con nadie, porque todos tienen la misma opinión en los lugares, por ejemplo, los centros comerciales, las peleas, los teatros, los espacios donde se cambia gasolina, etcétera. O sea, ahí se encuentra con el otro, pero no comparte nada con él, porque todos llegan con la misma opinión: consumir, ver cine, comprar gasolina, etcétera. Segundo, una sociedad que vive en continua lucha, donde hay lucha, competencia, donde se busca ser más que el otro, desaparecen las formas elementales de convivencia, porque el otro, al competir conmigo, se me convierte en un reto, en un estorbo, en algo que debo saltar, y a partir de ahí es muy difícil reconocerse en el otro, porque el otro simplemente se lo ve como un obstáculo que se debe salvar para llegar primero al punto A. Y tercero, es una sociedad con miedo. El miedo pues se manifiesta primero como un gran temor al otro, una sospecha del otro, el no querer creer en el otro porque el otro es un lugar inseguro. Entonces, a través del miedo, la soledad, y este hombre que no logra convocarse porque convierte al otro en una lucha, en alguien con quien luchar, términos como la ternura desaparecen. La ternura hace parte primero de una gran educación sentimental, a pesar de que antes de empezar a hablar de la educación sentimental es muy bueno establecer que todos los animales, no importa cuál sea, son tiernos, desde el punto de vista de que darán a sus crías el mejor ambiente posible mientras se acomodan al mundo o al medio ambiente en el que viven. Entonces, a partir de ahí hay ternura entre la gata y sus gaticos, entre la perra y sus perritos, entre la yegua y los potros, etc. Queriendo con esto decir que a través de la ternura es que el potro, el gato, el perro se dan cuenta de que tienen otro que puede velar por ellos. Los seres humanos nos comportamos más o menos de la misma manera. Somos tiernos con nuestras crías, con nuestros hijos. A partir de ahí se ejerce la ternura para que ese niño se sienta más tranquilo en el mundo, para que pueda participar de una serie de hechos donde la cercanía de los padres le dan seguridad, etc. O le daban, porque también se está dando un fenómeno dramático, y es como se separa rápidamente a los padres de los hijos, y estos niños entran en otro espacio donde, si bien los quieren, no reciben el olor, el latido del corazón, el calor que propician a los padres. Entonces, pues vemos un montón de niños en las guarderías ajenos a la ternura que están solicitando, o sea, al acercamiento con relación a ese otro que les es confiable, a ese otro que les permite ver el mundo de una manera más tranquila, a ese otro que les crea un espacio dentro de su propio espacio, porque aquí hay una cosa importante: cuando se ejerce la ternura, es necesario que el otro participe del espacio del otro. No se puede o no puede haber ternura simplemente porque alguien le pasa la mano por la cabeza a otro o lo saluda de manera muy efusiva, sino que es necesario que el otro entre en ese espacio
de A, por ejemplo, yo soy B, tú eres A, entonces a partir de ahí si B le quiere dar ternura a tiene que entrar en B, porque la ternura es algo que tiene que ver con tres cosas, con la palabra que acaricia, la palabra que tranquiliza, la palabra que permite ver imágenes tranquilas, imágenes en calma. La palabra cumple entonces ahí una tarea de entrar al otro en mi propio mundo. Es como decía Martin Buber, ahí hay una palabra, todo mundo es doble siempre y cuando yo utilice la palabra simple y la palabra más adecuada. Cuando yo digo tú, necesariamente estoy yo, y viceversa, pero si yo digo yo, eso, a partir de ahí el mundo tiene una sola cara, porque no identifico al otro. Entonces la ternura se daría en términos de yo-tú, o de tú-yo, ¿cierto? Haciendo o determinando con esto que el otro necesariamente ingresa en el mundo del que habla, en el mundo del que tiene palabras para involucrarlo. Entonces viene ese término interesante que es involucrar al otro en mi propio mundo, sin obligarlo a nada, simplemente como invitación, como un momento de encuentro necesario entre dos personas. Entonces eso sería lo primero, la palabra como invitación. Entonces nosotros nos hemos olvidado que hablar no solamente es explicar cosas o regañar a alguien o manifestarme de una forma X frente a otro. Hablar también es invitar a, la invitación, el encuentro, todo esto pues que se maneja a veces de manera tan atrabiliaria, es simplemente el verme en el otro, el encontrarme en el otro. Entonces aparece, decíamos por primera vez, la palabra. Después viene la caricia. O sea, la caricia está indicando que el otro es cierto. Por eso en la historia de la comunicación alguien decía, ¿cuándo comienza la comunicación? Cuando toco a otro y el otro me responde. O sea, el otro no me lo inventé, el otro no es una aparición, el otro no hace parte de mis fantasías. El otro está ahí. Entonces, la caricia como un reconocimiento de mi cuerpo en el cuerpo del otro, de mi calor en el calor del otro, el tacto en la piel del otro. Entonces, eso, por ejemplo, entre nosotros es de pronto muy escaso que se dé eso, porque las caricias aquí son violentas, están buscando otras cosas, no están buscando reconocerse en el otro. Lo que se ve, por ejemplo, en otros países, un par de señoras que van contentas y se toman de la mano porque precisamente van contentas, ¿cierto? No hay nada extraño en ese acontecimiento. Dos hombres que se toman de gancho, por ejemplo, y no hay nada en ese acontecimiento, simplemente están reconociendo el uno al otro a través de un elemento muy bello que es la ternura, y esa ternura se manifiesta con caricias, ¿no? Es, por ejemplo, lo que de alguna forma los animales son capaces de tomar y después responder. Cuando se acaricia bien a un perro, el perro termina dándole lametazos al amo, montando una pata sobre... Porque hay un proceso de reconocimiento, de certidumbre, lo que la palabra a veces no da, ¿cierto? La palabra... cantidad de personas se enferman y empiezan a hablar solas y logran desarrollar un mundo estando solas. Pero es muy difícil que alguien comience a acariciarse y logre entender que ahí hay otro, porque siempre sigue siendo uno mismo. Entonces la caricia sí exige necesariamente al otro. Y vendría el tercer punto, que es el más importante, y es la persistencia en la ternura como educación. Eso nos daría entrada a lo que sería la educación sentimental. O sea, estar en disposición de ver lo mejor de algo.
porque lo tierno implica eso, ver lo nuevo. Cuando hablamos de ternura, de tierno, estamos hablando de lo más fresco, de lo que acaba de nacer, de lo que todavía no está enfermo, ¿cierto? Entonces, por eso la gente habla de un cogollo como un elemento tierno, de un niño que es muy tierno, o sea, es lo que significa que acaba de nacer algo. Pero para lograr el reconocimiento del otro en la ternura, sería muy interesante que practicáramos la educación sentimental. A ver, la educación sentimental, o alguien no es sentimental porque pone a llorar, a lo mejor está enfermo, está oliendo algo, está desarrollando alguna enfermedad mental extraña, ¿cierto? Uno tampoco es sentimental porque mantiene cantando canciones de despecho, canciones de amor, lo repite muy bien a García Lorca. Pues eso no está hablando de ningún tipo de sentimentalidad. La sentimentalidad comienza con el ejercicio de los sentidos. La cara de cualquier ser humano tiene 7 orificios, 2 ojos, 2 huequitos en la nariz, 2 orejas, a cada uno huequito, la boca. Y a partir de ahí se desarrollan los sentidos para entender el mundo. Y ese mundo se entenderá de acuerdo a lo que cada sentido vaya buscando, ¿cierto? Obviamente, alguien que ve lo feo en algo, pues se mortifica. Pero alguien que logra ver lo bello en algo, se gratifica. Entonces la vista hay que educarla para lograr ver lo más bello. No quiere decir eso que me va a negar la realidad, no quiere decir eso que vea un basurero, decir que bella ese basurero, ¿cierto? Pero sí puedo ver el basurero e imaginármelo limpio, si quito la basura. Y ahí comienza un acto de ordenamiento del mundo, buscando el espacio más tranquilo, y en ese espacio más tranquilo es donde se da la ternura, porque es que la ternura no se va a dar en la violencia, la ternura no se va a dar en la guerra, no se va a producir en un momento en que dos chocan o el uno quiere abusar de otro. La ternura es como alguien le pega a alguien y después dice, no, me perdona que le pegué, no, hay un acto de violencia que no deja que exista la ternura, porque la ternura buscará espacios propicios para ver lo bello. Por eso hay que ver lo más bello en algo, hay que tratar de oler lo más bello, hay que tratar de tocar lo más bello, ¿cierto? Las superficies más que más agraden al tacto. En este caso, por ejemplo, si uno va a hablar del sentido de la lengua es muy clara en eso. La lengua es el músculo que más tacto ha desarrollado entre todos los que tenemos. A partir de ahí nos damos cuenta de lo caliente, de lo tibio, de lo frío, de lo áspero, de lo suave, de lo duro, de lo blandito, bueno, de un montón de cosas. Entonces, si yo trato de mantenerme en contacto con lo bello, que además es el orden establecido, es lo más ordenado que existe porque no permite la confusión, a partir de ahí aparecería la ternura, pero hay que educar para eso. En nuestros colegios no enseñan a ver, ni enseñan a oler, ni enseñan a oír, ni enseñan a gustar, ni enseñan a palpar. Dan por hecho de que usted ve, de que usted huele, oye, gusta, palpa, pero no hay una educación frente a esto. Vamos a ver la naturaleza, vamos a ver los árboles, vamos a ver las flores, vamos a ver la cañada, vamos a ver el agua, ¿cierto? Porque es que el mundo está compuesto de cosas que bien tratadas siempre producen o llevan como a un último fin, que sería la ternura. Entonces alguien entra en un lago que está en calma y el agua es tierna. El agua no se enfurece, el agua simplemente deja que el cuerpo entre y se pega al cuerpo sin tratar de inundarlo, ni cosas por el estilo, ¿cierto? Lo mismo pasa con la grama, cuando alguien se tira sobre la hierba, lo mismo pasa con el paisaje. Todo depende de cómo yo lo vea, de cómo yo lo toque,
¿cierto? Entonces, eso hay que enseñarlo, porque el mundo cobra valor en el sentido en que yo lo aprendo a manejar de manera bella. O sea, nosotros vivimos en un mundo horroroso en este momento, como diría cualquier señora antioqueña, por el desorden, simple y llanamente por el desorden. La ciudad es bella, pero los tacos de automotores no dejan ver esa belleza, el ruido no deja ver esa belleza, la agresividad de la gente no deja ver esa belleza. Entonces, a partir de ahí, la ciudad bella desaparece, ¿cierto? Entonces, habría que enseñarle a la gente, y a los niños especialmente, porque son los que están aprendiendo a conocer el mundo, cómo se usan los sentidos, ¿cierto? Tanto desde el punto de vista de la belleza, como diciéndoles qué sucede cuando el sentido deja de percibir belleza y eso que percibe es dolor, ¿no? Por ejemplo, nuestros medios de comunicación rara vez son capaces de admitir lo bello. Entonces hay toda una educación en torno a lo terrible, a lo horroroso, al chisme, a la mentira, a la diatriba, al acto neurasténico, como diría don Tomás Carrasquilla, ¿cierto? Y no a percibir que hay un orden, y ese orden ejerce alguna ternura, y la ternura aparece no porque me la den, sino porque yo mismo la propicio con el animal, la propicio con el paisaje, la propicio con las plantas, con las personas, con el medio donde yo vivo. ¿Cierto? Nosotros estamos enfrentando en este momento unas formas de percibir al otro a través de actos violentos, de actos puramente violentos, y esos actos violentos pues convierten al otro en un ser a la defensiva. O sea, los seres humanos, como las amebas, como las bacterias, como cualquier ser orgánico, en el momento en que se siente atacado, pues simplemente se defiende, reacciona con la misma fuerza con que fue agredido. Entonces, a partir de ahí, la ternura se pierde. Entonces veríamos, vuelvo a repetir, el hecho de educarnos para ser tiernos. Es que en sociedades machistas y guerreras como las que nos toca habitar, como las que nos ha tocado habitar, sociedades que se han construido a través de la obediencia ciega o del miedo o del terror, el no admitir que existe lo tierno nos ha convertido en seres desconfiados, porque es que ahí es donde viene una cosa importante, que elaboramos desconfianza en la medida en que carecemos de ternura. O sea, a menos ternura, más desconfianza, porque la ternura es simplemente un reconocimiento de lo existente, un reconocimiento de lo otro. Es una forma de saberme en el mundo, pero no por fuera del mundo, como sucede con las sociedades guerreras. A mí siempre me ha llamado la atención cuando en las sociedades machistas no se pueden hacer cosas tan simples como llorar. No se puede hacer cosas tan simples como
darle un beso a otro, no se puede dar cosas tan simples como apretar una mano con cariño, ¿cierto? En las sociedades guerreras todo tiene que ser funcional, todo tiene que obedecer a una de las palabras más mal utilizadas que hay ahora, que es estrategia, ¿cierto? Porque la estrategia siempre es para atacar y no para resolver problemas como sería la real, el real significado de la palabra. Entonces, este tipo de sociedades ve la ternura como un símbolo de debilidad, como un símbolo de ceder al deseo del otro, cuando el deseo del otro o de lo otro, en el caso de lo que me rodea, no es necesariamente dominarme, sino entrar en contacto conmigo, ¿cierto? Entonces hoy veríamos como una ciudad como Medellín ha ido perdiendo casi todas las concepciones sobre la ternura, que comenzaría de manera muy simple, saludando amablemente al otro. Es que eso es un mínimo reconocimiento de la existencia del otro frente a uno. Sí, claro, y además de la necesidad del otro, porque es que si el otro no está ahí, yo no sé qué sería de mí, ¿cierto? Hay una cosa que ha sido muy clara cuando se definen las ciudades, y es que una ciudad debe estar compuesta de vecinos, y ese vecino es el que de alguna forma comparte muchas cosas conmigo, comparte un mismo piso, comparte una misma zona común, comparte un lenguaje, comparte una urbanidad, comparte de pronto lo que tiene conmigo si yo lo necesito, ¿cierto? Entonces, a partir de ahí, del quiebre de mi relación con el vecino, ya todo es posible, ¿cierto? Y lo que es peor, que es algo que está sucediendo ahora, del quiebre de los padres con los hijos, por ejemplo, que es terrible. Y también, porque esto es algo que habría que verlo, de todas las teorías que buscan que el mundo esté dentro de mí. Volviendo a Martin Buber decía una cosa muy interesante: yo no puedo experimentar el mundo, porque si experimento el mundo está dentro de mí. Yo lo que tengo es que generar una experiencia entre yo y el mundo, ¿cierto? O sea, un puente que me haga reconocer el mundo, pero en este momento un montón de gente encerrada en sí misma, viendo enemigos por todas partes, pues en lugar de ejercer la ternura o algo que lleve a congeniar con los demás, lo que están elaborando y construyendo es una paranoia enorme y una agresividad permanente. Es que eso lo vemos, por ejemplo, no es sino salir a la calle. O sea, si alguien se va a adelantar a otro que va conduciendo, inmediatamente el otro maldice. No entiende que de pronto el otro llevaba la vía, por ejemplo. Si alguien va a pasar una calle, no, yo llevo el carro, entonces yo tengo más poder y no lo dejo pasar la calle, ¿cierto? Entre nosotros se ven unas cosas completamente horribles. No hemos entendido que hay un valor que está por encima del carro, de mi prisa, del celular, de lo que sea, y es la vida humana, claro, la vida del otro, el hecho de que el otro debe ser parte de lo mío, pero cada vez los excluimos. Por ejemplo, cada vez perdemos más capacidad de ternura al convertir al otro en números, ¿cierto? Entonces yo debo estar en un montón de bases de datos y a lo mejor estoy en listas negras, yo ni sé ya dónde puede estar uno, pero yo soy un número, simple y llanamente. En el momento en que yo soy codificable, ya dejo de vivir para el otro. Y lo que es más triste, el otro deja de vivir para mí. Es que es uno de los problemas a los que apunta Zygmunt Bauman, un profesor norteamericano de origen polaco, que decía: el problema es que lo sólido empezó a volverse líquido, y lo líquido simplemente fluye y va haciendo caminos, pero no se sabe realmente qué es eso, ¿cierto? En los sólidos se habían demasiadas cosas. Lo sólido
los valores, la cultura, las creencias, el mismo concepto de territorialidad. Me decían a mí que tenía un territorio seguro, pero al ir perdiendo todos esos conceptos y al ir tomando o volviéndolos, por la famosa palabra que hay ahora, volviéndolos relativos, en ese momento el mundo dejó de ser el que era. Entonces, aquí habíamos hecho un programa sobre Parménides, donde él hablaba de lo aparente, de la dificultad de ver las cosas. No sabemos qué son. Es que precisamente hoy en día no sabemos qué son, porque dejamos que fueran invadidas por un montón de conceptos indebidos, por un montón de palabras que no sé de dónde diablos salen y se legitiman, por una cantidad de escenas de lo turbio, de lo vil, de lo canalla, etcétera, que nos convirtieron en objetos y no en sujetos de ternura, porque es que hay una cosa importante. Si yo miro al otro en calidad de objeto, como algo que yo puedo usar, a partir de ahí pues no hay ninguna ternura en ningún momento. Pero si yo veo al otro como un espacio donde yo me puedo desarrollar, donde yo puedo lograr no solamente un conocimiento del mundo, sino un conocimiento de mí mismo, entonces ahí ya empiezo a sentir ese valor que es la ternura, o sea, la necesidad de estar con el otro, porque el otro me es confiable, ¿cierto? Si la amistad, como decíamos en algún programa, lleva a que yo comparta con el otro mis sueños, mis problemas, a que sobreviva en una sociedad porque tengo a un amigo, en el caso de la ternura, la misma amistad desarrollará necesariamente grandes cantidades de ternura, grandes cantidades, pero no hacia el amigo, sino hacia el mundo. ¿Cierto? Que es importante, claro. Es importante sentir que hay niños, sentir que hay ancianos, sentir que hay otras personas, sentir que hay una naturaleza, sentir que hay un futuro. Por ejemplo, en este momento donde el capitalismo salvaje lo primero que ha hecho es amenazar a la gente con el futuro. Es que o trabaja por esto o usted no tendrá futuro, ¿cierto? Entonces aparece el monstruo, aparece el que niega la ternura, aparece un sistema terriblemente amargado que ha confundido el consumo con el sentimiento. ¿Cierto? Y hoy en día vemos un montón de gente, pues alegan con alguien, se siente mal y se van a consumir, ¿cierto? Y entonces, pues sí, compraron esto, consiguieron esto, pero ¿y eso qué les dio? ¿Cierto? Que es algo terrible, por ejemplo. Entonces, el efecto de lo tierno simplemente es ver el mundo de la mejor manera posible. Ver el mundo desde los 5 sentidos que ven y embellecen el mundo, ¿cierto? Ver el otro a través de las mejores palabras. Uno de los problemas graves que uno ve por todos lados es que ya no sabemos hablar. Ya estamos utilizando las peores palabras para designar algo. Ya rompemos el silencio a como de lugar. Es como si nos asustara el silencio. Yo ahí lo que veo es como una mentalidades criminales. Es que solamente al criminal le asusta el silencio, porque se siente observado. Sí. ¿Cierto? Pero la ternura está al teso, que yo me sienta observado, que me sienta mirado, que me sienta en disposición de dar y de ser necesitado. ¿Cierto? Que es una cosa muy interesante. Ahora, si nos remitimos a la literatura, a la poesía, por ejemplo, la mayoría de la poesía inglesa es tremendamente tierna, ¿cierto? No diciendo que sea elemental, no diciendo que sea ramplona, sino que quiere lo que nombra.
¿cierto? Cuando uno, por ejemplo, un poeta antioqueño muy interesante, se llama Juan Manuel Arango, cuando habla de las montañas, las palabras son tremendamente tiernas, porque es que aman las montañas, ¿cierto? Y cuando uno lee a Emile Brontë, en las cumbres borrascosas, donde pagan cosas terribles, pero en la descripción de los paisajes hay demasiada ternura, o sea, hay querencia, ¿cierto? Que la querencia, un término que utilizaba mucho Manuel Mejía Vallejo, en la querencia hay esa espacialidad necesaria al encuentro. Es que ahora el problema que estamos viviendo es que no nos encontramos. No hay encuentros, no hay abrazos. Cada vez es más importante la llamada por celular, por ejemplo, que no me está diciendo nada. Yo veo un montón de gente hablando por un celular, dándose datos, horarios, citas, pero nadie habla de un encuentro. Ahora pagamos más por la comunicación y estamos más incomunicados que nunca. Sí, porque es que la comunicación funciona si hay ternura en ella. Pues es algo tremendamente simple, ¿cierto? Por eso de pronto los niños, sin saber hablar, se comunican tan fácil con otros niños. Porque es que están necesitando en términos de ternura. No están buscando para quitarse nada, ni para ponerse zancadillas, ni para un niño poner a trabajar a otro a ver cómo lo exprime, no. Entonces, ahí lo que hay es esa necesidad de encontrarse con el otro para darnos cuenta que la especie somos los dos, no el otro. Entonces la pérdida de comunicación se ha dado en buena medida por el faltante tan grande que tenemos, tanto en palabras bellas como en comunicación no verbal bella, ¿cierto? Vuelvo a la teoría del abrazo, que el abrazo implica 4 cosas fundamentales: el haberme encontrado con el otro, el haberme encontrado con quien quiero, con quien quería encontrarme, el haberme encontrado con alguien que me hace sentir que yo existo y soy importante para él, y el haber recorrido una distancia para encontrarnos y abrazarnos, ¿cierto? Eso, por ejemplo, se ve muy claro en las películas de los años 40, 50, donde la gente se espera en las estaciones, se abraza, siente una inmensa alegría, sí, ¿cierto? Pero hoy en día ya no. Ya no, y no se puede decir que sea una nostalgia, porque hoy en día somos más peligrosos que los años 40 y 50, a pesar de que el mundo estaba en guerra y todo esto. Somos mucho más agresivos, porque evadimos el encuentro, y evadimos el encuentro porque perdimos la capacidad de la ternura. Sería bueno hablar también de la importancia de que esa educación continúe en la escuela, porque es que la escuela, en algunas escuelas se ha vuelto unos espacios tremendamente competitivos, por ejemplo, donde el desarrollo de la ternura no se ve por ningún lado.
y sería ahí donde el hombre se volvería más social y estaría aprendiendo a vivir en comunidad. La competencia que empezó siendo competencias de caballos, entre caballos, competencias entre animales, terminó siendo una competencia entre seres humanos. Los seres humanos no pueden buscar excluirse, necesitan buscar incluirse, porque el ser humano, y aquí vuelvo a Spinoza, es lo más útil para otro ser humano. Entonces, el ser humano no está en capacidad de competir, sino en capacidad de situarse en el lugar que le pertenece, ¿cierto? Algún rabino decía, ¿sabe por qué el mundo es tan estrecho? Porque las personas quieren estar en el lugar del otro. Si cada uno estuviera en su propio lugar, el mundo sería muy amplio. Entonces, la competencia ha llevado a ver al otro como alguien que es un objeto, o sea, es algo superable, a llevar a ver al otro como alguien que no sabe más que yo, a negarme frente al otro. O sea, pues uno de los hay una historia que se llama la historia de la estupidez humana de Paul Tabori, donde pareciera que mucha gente quisiera ingresar a como diera lugar en el libro, ¿cierto? Ganarse un capítulo entero, porque el otro necesariamente sabe algo que yo no sé, pero es necesariamente, porque el solo hecho de que él exista, de que haya tenido sus vivencias, ya tiene algo que referirme. Ya esa persona ya me cuenta una cosa que yo no he podido sentir, que no he podido ver, que no he tenido esa experiencia. Entonces, en el hombre que compite lo primero que hace es borrar la necesidad del otro. El otro no le es necesario más que para superarlo, ¿cierto? Entonces pierde el concepto de la realidad, porque nosotros logramos estar aquí, ya pues esto lo he dicho en varios programas, debido a un sinfín de personas. Esta mañana me pude bañar, hubo energía, alguien hizo el queso que me comí, alguien hizo las tostadas, alguien tostó el café, alguien hizo el apartamento, alguien hizo el motor, alguien pavimentó la calle. O sea, si yo empiezo a ver cuántas personas fueron necesarias para que yo logre estar aquí haciendo este programa, pues hablaría de cientos de personas. Cientos de personas donde cada una tiene un saber que yo no tengo. Porque yo no sé tostar café, por ejemplo, ni sé pavimentar calles, ni sé hacer edificios, ni sé pulir aceras, ni sé hacer quesos, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo fuera consciente de que cada una de esas personas tiene una tarea que me facilita la vida, yo debería estar tremendamente agradecido con esas personas, y en el agradecimiento hacia esas personas desarrollaría ternura, necesariamente, porque la tostada que me comí esta mañana estaba deliciosa, ¿cierto? Y alguien revolvió la harina, etcétera. Pero cuando ya empiezo a desconocer al otro, me convierto en un mal agradecido. A mí me encanta, me acuerdo que mi mamá en paz descanse decía eso, es que a veces uno no debe ser mal agradecido. O sea, no negar las gracias dentro de cualquier acontecimiento cotidiano, lo bello está presente, siempre, ¿cierto? Pero cuando empezamos la competencia, mire que pasa lo mismo que con los caballos. Claro. ¿Cierto? Lo primero que le pones son unas ojeras para que no mire. Para que no mire a los lados, para que solamente vea la línea por donde va. Y al llegar, gana, indiscutiblemente, pero de pronto llega más golpeado que los que no ganaron. Y al llegar más golpeado, lo que se come le sabe mal, etcétera, etcétera. O sea, pues, poniendo el caso de una carrera de caballos,
¿Qué le ha pasado a ese caballo? Que corrió, se agitó, el salvado que le dieron a lo mejor le supo seco y no vio nada de lo que le rodeaba, o sea, no supo por qué hizo la carrera. Sí, claro, es que de eso estamos llenos, de unas carreras inmensas para luego no entender el mundo, no entender lo que me rodea, hacer un viaje y no sacarle gusto. No saber por qué se llegó, a dónde se llegó. Sí, claro, porque es que si la meta de uno es hacer un montón de trabajo para superar al otro, para después tratar de olvidar lo que hice emborrachándome, pues estoy perdiendo nada, claro. Pues no logré absolutamente nada. Entonces ahí es donde viene el juego de lo tierno. Lo tierno simplemente no es que vamos a estar abrazados todo el tiempo, no es que nos vamos a estar dando la mano y sobándonos permanentemente, no. Voy a usar de lo que hago, de mis palabras, de mi forma de ver el mundo, lo más bello. ¿Para qué? Para volverlo seguro. Claro. Que simple y llanamente. Al mundo no se llega a sufrir, aunque hay mucha teoría pues que les encanta que la gente sufra. No, ¿cierto? Porque la vida, ahí me pego desde ese titular de la película, la vida es bella, necesariamente, ¿cierto? Y yendo a esa película, es muy bello lo que se entiende ahí por ternura. Evitar el sufrimiento de... ¿cierto? Entonces cuando el personaje de la película de la vida es bella empieza a decirle al niño, no es que estamos metidos en un juego, tratemos de hacer esto, tratemos de hacer lo otro, y buscando que el niño no sufra, lo que hace ese padre es ejercer una gran ternura. Entonces a partir de ahí ya veríamos en qué consiste el mundo. El mundo consiste, yo creo que en dos cosas: en tener más mundo seguro, porque de nada vale que usted tenga un mundo rodeado por todo tipo de alambre espino, garitas y lo que sea. Eso no es mundo. Claro. Y tener a mi alrededor gente con la que pueda entablar amistad, ¿cierto? Entonces alguien que se niega a la ternura, que trata de utilizar las peores palabras, que se da aires de ser superior, pues lo único que está haciendo es convertir su mundo en el más inseguro de todos, ¿cierto? Tan inseguro se le vuelve el mundo que tiene que rodear de gente armada para que lo defienda. A partir de ahí, eso no tiene ningún sentido, ¿cierto? No tiene ningún sentido. Uno comienza a ver yo me acuerdo una vez en Buenos Aires, en un bar, en un restaurante popular, en un barrio del 11, ¿cierto? Un padre que no tenía dinero para comprar una sola comida, iba con el hijo, entonces pidió la comida para los dos. Y ese gusto con que el padre divide el plato con su hijo, y después el hijo saca otra parte para su hermano, ¿cierto? O sea, todos teniéndose en cuenta. Claro. O sea, es que no solamente es para vos y yo, acordate que en tal parte hay otro. Todo eso se convierte en seguridad. Yo me imagino que si ese padre, ese niño siguieron con ese mismo criterio, deben haber salido a flote. Y tremendamente fácil, porque saben que el otro existe. Claro. ¿Cierto? El otro existe. Y le estaban sacando partido a lo mínimo, a lo que les daba, lo que tenían en el bolsillo. Entonces nosotros vivimos en unos mundos de sociedades guerreras, sociedades de la sospecha, sociedades de la explotación, sociedades que le da pie a todo tipo de competencias, y han hecho del mundo no el mejor lugar posible, sino el peor lugar posible, ¿cierto? Y eso es parte de lo que se analiza hoy en día, es parte de lo que dice Sigmund Bauman, es parte de lo que estamos viviendo, porque ni siquiera pues, hay que decirlo dijo tal, no, también lo digo yo, pues que me he dado cuenta de que esas cosas suceden, y en el momento en que ya el mundo sea el peor de los lugares posibles, ya no tendremos ni una sola palabra tierna que decir, porque las habremos olvidado. Es que ese es el problema, las palabras son costumbres.
¿cierto? Las palabras, como cuando aprende un idioma, uno lo va volviendo costumbre hasta que esas palabras hacen parte de uno mismo. Si nosotros perdemos las palabras de la ternura, perdemos los gestos de la ternura, los vamos olvidando, los vamos dejando para el fin de semana, los vamos dejando para cuando me jubile, etc. Llegará un momento en que esas palabras no van a existir y a partir de ahí no habrá valido la pena haber estado vivo. Gracias, profesor Memo Ángel. Hemos llegado a